Buenas, cosmitense. Soy Pablo Picasso. Digo, Pablo Nakai. Puede que me notes algo raro en la voz. Lo sé, estoy algo acatarrado, tranquilo, se me pasará. Pero hoy no vengo a hablar de mí, sino de podcast, digo. Lego Fortnite se lanzó hace relativamente poco, pero que eso no te impida valorar su impresionante contribución a este género tristemente sobreexplotado. Con un gigantesco esmero y mimo, ofrecen una experiencia de supervivencia inmersiva con paisajes bellísimos, una progresión coherente y un combate bien pulido, que si bien nada de esto es perfecto o realmente innovador, Lego Fortnite se ofrece como una experiencia completamente gratuita dentro de Fortnite, y por muy sorprendente que suene, sin microtransacciones ni pases de batalla dentro del juego que arruinen la experiencia en el momento de su lanzamiento, aunque ya Epic estudia cómo cambiar esto. En esta época de locos en la que vivimos, en la que nos han acostumbrado a tener juegos completamente rotos a precios completos en el momento de su lanzamiento. Bueno, tener esto de la mano de dos gigantes de la industria como Epic Games y Lego, sin duda, sentará un precedente. Lo siento, es que todos los juegos de Lego me parecen la ¿Pera? ¿He dicho pera? Epic Games había jugado muy bien sus cartas desde el principio, manteniendo las expectativas bajas y no revelando nada acerca de este desarrollo, a excepción de las filtraciones. Hasta el momento de su lanzamiento, el día de los The Game Awards 2023, no fue sorpresa la enorme recepción por parte de la comunidad que desde hace tiempo ansiaba un juego de supervivencia sandbox de Lego. Te recomiendo ver mi primer vídeo de resumen de noticias sobre Lego Fortnite, donde cuento esta historia, haciendo que muchos jugadores se atrevieran a tocar Fortnite por primera vez y mantener un aproximado de 1 millón de jugadores activos simultáneos a día de hoy. Y no solo eso, los desarrolladores no se han relajado ni en tiempos festivos y han continuado actualizando su juego periódicamente con parches de errores y cambios que mejoran la jugabilidad mientras seguían escuchando a la comunidad en sus redes sociales. Adiós Otakus OG, nos necesitamos dentro del juego. No obstante, como ya he comentado antes, no todo en el juego es tan idílico. Dentro del juego existen muchas carencias, fruto de su clara falta de experiencia dentro del género. Cosas como la búsqueda de recursos básicos, ya que a diferencia de otros juegos con estéticas similares, estos no vuelven a aparecer una vez que los obtienes. Esto aplica tanto a la superficie como a las cuevas, donde es aún más grave ya que estas son más escasas y difíciles de encontrar. Muchos jugadores que juegan en cooperativo se ven obligados a explorar ubicaciones cada vez más lejanas y generar nuevo terreno para obtener estos recursos. A priori fomentar la exploración no parece un gran problema, sobre todo en mapas de mundo abierto como estos, que no infinitos, pero son tan masivos que nunca los vas a explorar por completo. Pero la limitación real se encuentra a la hora de abrir el mapa. Es muy frecuente salirse de los bordes y luego no encontrar tu base o a tus compañeros de juego, porque sencillamente no están en el mapa. La construcción es otro factor clave para los juegos que apuestan por darle un toque de libertad creativa a sus jugadores dentro de un mundo abierto. Esta se siente artificial y poco consistente con el entorno tan realista en el que la ejecutas. Esperemos que algún futuro añadan nuevas herramientas, como el martillo filtrado, para editar o mover estructuras sin tener que romperlas, y más facilidades en la construcción de esquemas, que si bien se siente acorde con la experiencia Lego, repetir esquemas puede hacerse algunas veces aburrido y repetitivo, por no mencionar las veces en las que no alcanzas a construir piezas muy lejanas, y como el juego te obliga a entrar y salir del menú de construcción para seleccionar únicamente las piezas necesarias de ese paso, aunque luego las vayas a repetir. ¿Por qué no permitir dejarlo abierto? O construirlo en el orden que quieras. Es por eso que aquí te cuento lo bueno, lo malo y lo meh de Lego Fortnite. Ups, perdón, creo que me he equivocado de canal. Puede ser que todo esto sea solo mi experiencia subjetiva, pero muchas de estas cosas también las ha observado la comunidad. Yo además he estado haciendo pruebas internas dentro del juego, ya que existe una clara falta de transparencia por parte de los desarrolladores. Y no me refiero a la corrección de errores y comunicados en Twitter. Me refiero a los aspectos más técnicos del juego, como la generación de terreno procedimental, el comportamiento de los NPCs y las zonas de aparición de criaturas, además de otras cosas como el comportamiento de los cultivos según el clima y rotación, el daño y durabilidad exactos de las herramientas, duración de los ciclos de día y noche, etc. Necesitamos una guía oficial sobre todos estos aspectos o a un héroe sin capa que lo dataminee y lo filtre. Necesito saber urgentemente si mi bananín me está robando comida de los cofres. Noto que está engordando. Es por eso que, sin ánimo de sobreponerme a los desarrolladores, me gustaría proponer de manera sana y abierta al debate estas 5 cosas que Lego Fortnite debería mejorar. 1. Se habían filtrado clases para el personaje, pero sinceramente no me gustaría que se perdiera la esencia sandbox actual. Las clases estarían bien para los aldeanos, así planificaría mejor sus oficios. La progresión de personaje puede estar ligada a las habilidades u oficios. Subiendo los bancos de trabajo obtienes beneficios en dicha área, similar a lo que pasa con la aldea.
Pero en vez de construir para subir la barra de progreso y que te deje mejorar el banco de trabajo, deberás practicar antes el oficio y obtener experiencia. 2. La brújula es súper necesaria, tanto como un reloj que indique los ciclos de día y noche. Un ejemplo bien hecho de esto es Palia. De hecho, dentro de la aldea estaría genial poder ver la ubicación de tus aldeanos y a qué distancia están de ti, y si están arriba o abajo. En Minecraft, como experiencia sandbox definitiva, la progresión de personaje la hace uno como jugador, utilizando las mesas de trabajo, los espacios limitados de tu inventario, etc., y muchas veces a costa de tu visibilidad en partida o tu tiempo en el mundo real. Son tonterías como que necesites siempre llevar el mapa en la mano para ver por dónde vas, o acercarte a una mesa de crafteo para ver la guía de todos los crafteos, lo que marca la diferencia entre buena inmersión e inmersión definitiva. Esto también se traduce en una HUD prácticamente inexistente. En Terraria tenemos el ejemplo opuesto. Ahí puedes ver en tu pantalla la información sobre la pesca, el clima, la fase lunar, su posición actual, pies y metros, distancia al este, oeste, tiempo y hora, velocidad actual, DPS actual, cantidad de monstruos eliminados, el enemigo más raro cercano y el objeto más valioso cercano. ¡Fiu! Necesito un respiro. No obstante, toda esta información que puede parecer inútil a veces, cumple claramente su función en momentos muy específicos. Es por eso que para poder acceder a esta información necesitas primero obtener los objetos que la proporciona. Una brújula para las coordenadas, un reloj para la hora, y así sucesivamente. Cada objeto ocupa un espacio en tu inventario, pero con el tiempo podrás ir combinándolos de manera coherente y efectiva para que ocupen menos. Avanzado lo suficiente en el juego, obtendrás el móvil, el culminem de todas las herramientas combinadas, y un objeto tan útil que solo ocupa un espacio de inventario y, en mano, te permite teleportarte hasta tu base. Por eso yo no estoy a favor de las HUD actuales que chivan la información al jugador de forma arbitraria y sin habérselo ganado primero. Por eso opino que no hay mayor experiencia LEGO que una interfaz HUD modulable según los objetos equipados que proporcionen dicha información. Así nos dejamos de tantas chorradas del botoncito desactivable del minimapa para los que prefieran una experiencia más inmersiva. Y la introducción de estos elementos en el juego se haría de forma coherente y respetuosa. Todos salimos ganando, ¿no? También quiero poder acceder a las misiones desde el juego. Es simple. Además, próximamente se vendrán Quest in-game de NPCs. Una interfaz como la que propongo a continuación se vuelve completamente necesaria. Eventualmente debería llegar una mejor adaptabilidad de la interfaz del propio Fortnite dentro de sus propias experiencias de juego. No tendría sentido que lancen los servidores y mapas creativos del UEFN antes de solucionar este diminuto problemilla en la interfaz y experiencia de juego. ¿Verdad? 3. Una solución que doy a las cuevas es que cada semana cambien por completo. También sería interesante que tuvieran diferentes niveles con generación de pisos aleatorio, enemigos, zonas de descanso, puzzles, comerciantes, etc., al más puro estilo roguelike. Al final de cada cueva podría haber una batalla de voz aleatoria con la temática de alguna IP de LEGO, como en el difunto LEGO Dimensions, pero sin los DLCs de pago. Y al finalizar por completo la cueva, permitir que tus aldeanos la autocompleten yendo de expedición. Otra función que tienen actualmente las cuevas es la peculiaridad del viaje rápido al estar algunas interconectadas. Llegas antes a los sitios a pie. Similar a lo que pasa con el Nether de Minecraft. Pero una solución mejor es que al descubrir una cueva puedas teleportarte a la entrada de esta. 4. Se había filtrado un yunque como banco de trabajo, pero actualmente es solo una decoración dentro del juego. Pido encarecidamente, no solo el poder reparar armas, sino también el poder desarmarlas para recuperar materiales. También necesito poder renombrar herramientas para enterarme mejor cuando las guardo o regalo a aldeanos, ya que actualmente muchos nombres están repetidos y los colores por rareza no es fácil identificarlo. Además, nos interesa tener varias herramientas de un mismo tipo con diferentes encantamientos. Y 5. La customización de skins. Se puede lograr si es combinando partes de skins que hayas comprado previamente en la tienda de Fortnite. Obviamente utilizando el todopoderoso código Pablo Nakai en la tienda de Fortnite. Si no, no funcionará. Muchas gracias a todos los que usáis mi código. ¡Os quiero! Comer la papa es algo que se lleva tiempo pidiendo en Fortnite y sería el lugar más coherente para hacerlo. Yo propongo que añadan una cabina azul de LEGO, como en Fortnite, para cambiarte de skin sin tener que volver a la lobby y una función en taquilla para combinar diferentes piezas de skins compatibles. Y ya, me sabe mal decir esto, pero ahora mismo no puedo continuar con este vídeo. Y no es que me vaya a desaparecer por otra temporada, o sí, sino más bien es que no me gustaría alargar demasiado este vídeo y prefiero continuar con mis ideas una vez hayan actualizado el juego entre el 16 de enero y el 13 de febrero del siguiente año. Pero solo publicaré la segunda parte si logramos llegar a los 100 me gusta en este vídeo. Pero, Pablo, ¿que eso no es chantaje? No me llames Pablo. Perdón. Mejor llámame Nico, Caspian o Pablo Nakai. Y sí, tienes razón. Pero tu vida no depende de que yo publique ese vídeo. Además, todos los que nos dedicamos a esto, efectuamos el mismo trato con nuestros usuarios. Yo publico un vídeo y tú le das like. Y yo espero ese like porque si no, no podría seguir publicando vídeos.
¿Qué diferencia hay con que te lo diga abiertamente? Pues eso, estas son solo 5 de las cosas que me gustaría ver dentro del juego. He intentado alejarme un poco de lo que ya están pidiendo otras personas, para darle un toque más refrescante a este vídeo, pero atendiendo sus necesidades de la misma forma. Te animo a que dejes tus propuestas en los comentarios, y si me escribes por Twitter, estaré encantado de recibirte y discutir contigo sobre cosas de Lego Fortnite. En futuros vídeos plantearé más ideas, tal vez una de ellas sea la tuya, así que no dudes en comentar y compartir este vídeo con tus amigos de aventura. Ahora sí, sin más que decir, espero que este vídeo te haya resultado muy suculento, interesante. Si es así, no olvides darle me gusta a este vídeo, porque ¿para qué te pediría que lo hicieras en otro video? Y suscribirte a este canal de YouTube, el único e inigualable Nakai's Project, el auténtico, y no a ninguna otra imitación barata de por ahí. También puedes seguirme en Twitter, X, donde subo siempre antes todas mis reflexiones y nunca rehúso a sacarme la tula sin censura dentro del cuadrilátero intelectual de temas funables. Hasta más ver.